Me voy a referir al caso jurídico de Gustavo Petro y, lógicamente, al caso de Álvaro Uribe Vélez. Eh, Tuve la oportunidad de leerme la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 63 folios, proferida el 8 de julio con respecto al caso de Gustavo Petro. Básicamente yo les voy a resumir lo siguiente. La Corte protegió los derechos de Gustavo Petro a pesar de que el Consejo de Estado ya lógicamente había declarado nulo la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación. Resulta que la Corte hace mucho énfasis en el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que textualmente dice lo siguiente: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de votar y ser elegido exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad mental o condena proferida por un juez competente en un proceso penal. Una condena de tipo penal. Una condena de tipo penal es lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Según la Corte, a Petro le violaron el principio de jurisdiccionalidad, la presunción de la buena fe, la segunda instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque según este alto tribunal, el único que puede inhabilitar un derecho político es una condena por un juez penal, ¿sí? Y no una autoridad administrativa, como en este caso la Contraloría, la Procuraduría o la sanción que le impusieron por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide al gobierno nacional derogar el artículo 5 de la Ley 1864 del año 2017, que establece una pena de prisión a quien sea elegido a un cargo de elección popular estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Entonces, como lo dije anteriormente, ninguna autoridad administrativa, en este caso la Procuraduría o la Contraloría, puede inhabilitar derechos políticos de los ciudadanos. Solamente lo puede hacer un juez penal competente. De acuerdo a esta sentencia, personalmente infiero lo siguiente. Primero, que actualmente los que tienen sanciones fiscales o disciplinarias, ¿sí?, vigentes, no les pueden negar sus derechos políticos de elegir y ser elegidos, o mejor, de ser elegidos de acuerdo al artículo 23, numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, si a un alcalde en este momento o a un gobernador que resulte sancionado por la Procuraduría o la Contraloría, no puede ser retirado del cargo porque se viola el derecho del elector y del elegido según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este orden de ideas, los que perdieron la investidura, óigalo bien, concejales, diputados y congresistas que perdieron la investidura, también pueden alegar el restablecimiento de sus derechos políticos, de acuerdo al artículo 23, numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al artículo 28 constitucional, que totalmente dice que no puede haber detención, prisión o medidas de seguridad imprescriptibles, ¿sí? Además, la pena impuesta de pérdida de investidura es por un juez administrativo de la jurisdicción contenciosa administrativa y no por un juez penal, como lo ordena el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar del caso de Álvaro Uribe Vélez.
Resulta que los defensores de Álvaro Uribe Vélez están pidiendo que el juez competente para, en primera instancia, investigar a Álvaro Uribe es la fiscalía, porque él ya renunció a su curul de senador. ¿Ya? Entonces todos sabemos que Álvaro Uribe está siendo procesado inicialmente por soborno a testigos y recientemente por la masacre del Aro y la Granja. Entonces, como son delitos de lesa humanidad, este último, pues es competencia, lógicamente, de la Corte Suprema de Justicia, porque cuando sucedieron los hechos, Álvaro Uribe Vélez era gobernador y lo juzga de acuerdo al artículo 235 de la Constitución Política de Colombia. Pero, ¿cuáles son las razones para que la defensa pida que eso pase, el caso de Uribe pase a la fiscalía y no lo siga la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia? ¿Sí? Pues bien, es más fácil partir un palito o una varita que 5 varitas. ¿Por qué? Porque estas salas, ¿sí? La sala que investiga en este momento a Álvaro Uribe, la sala de instrucción, ¿sí? Está conformada por 6 magistrados y la sala especial está conformada por 3 magistrados. Eso lo dice el acto legislativo 01 del año 2018. Entonces es más fácil partir una varita que no 5 varitas o 6 varitas. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Entonces, las decisiones que toma en este momento la sala de instrucción, o mejor, la providencia que toma la sala de instrucción, es por cuerpos, por un juez colegiado, ¿sí? O jueces plurales, en este caso 6, según lo que dice el acto legislativo 01 del año 2018. Entonces, si pasa a la fiscalía, pues va a ser un solo fiscal o un solo juez competente el que va a absolver o va a condenar a Álvaro Uribe Vélez. Personalmente, considero que ese caso lo debe seguir la Corte Suprema de Justicia. Primero, porque el caso de soborno, Álvaro Uribe Vélez era senador. Y el segundo, porque cuando sucedieron los hechos de las masacres del Aro y de la Granja, Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Y por ser gobernador de Antioquia, el competente para investigarlo es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero si pasa a la fiscalía, pues ya sabemos qué va a pasar. Una sola varita la pueden partir más fácil, la pueden doblar. En cambio 5 o 6, pues es difícil. Entonces, queda claro que si la fiscalía la asume, pues la misma que está investigando el caso de la ñeñe política, el caso de la caída del puente de Chirajara, el caso de Hidroituango y los demás actos de corrupción. Recordemos que el fiscal Barbosa es de la línea uribista. Si le gustó el comentario, por favor compártalo o sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Soy el periodista Víctor Julio García Rodríguez y para mis depredadores, o mejor, los detractores que me preguntan cuáles son mis estudios, les voy a decir, tengo cursos de administración pública, tengo cursos en derecho público, tengo cursos en derecho constitucional, tengo cursos en teoría del derecho. También hice un curso de derecho público internacional. Tengo un magíster en primeros auxilios y un doctorado, óigalo bien, un doctorado en cocina y bar. Chao, chao.